Dios les bendiga. Vamos a poner en las manos de Dios este momento para continuar con estas hermosas clases, conociendo la santa, bendita palabra de Dios. Así que oremos. Bendito Padre, gracias te damos, Dios de los cielos, porque en este momento nos permites poder compartir tu palabra, conocer más del origen de tu santa palabra, cómo llegó a nosotros. Muchas gracias, Padre, que te pido que tu Santo Espíritu nos ayude, nos guíe, nos ilumine para poder entender. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos ahora con la lección número 3 de Bibliología. Lección número 3. Retroalimentando, acordémonos que en la lección anterior vimos el contenido de la Biblia y el provecho que podemos nosotros sacar de la Biblia. Cuáles son las divisiones de la Biblia, cuáles son los temas de los libros del Antiguo Testamento y los temas de los libros del Nuevo Testamento. También estudiamos cómo encontrar un pasaje bíblico y cómo le podemos sacar provecho a la lectura de la palabra. Muy bien, eso estudiamos en la lección anterior, pero en esta ocasión que vamos a la lección número 3, vamos a conocer quién escribió la Biblia y cómo se escribió. ¿Estamos? Bien, es bien importante que tengamos el conocimiento de cómo llegó la palabra de Dios a nuestras manos, por misericordia de Dios. Entonces, vamos a tener esta lectura. Quiero que también leamos en la palabra de Dios para dar inicio, que Dios nos hable. Quiero que veamos acá en 2 Timoteo 3, 16, 17. Yo creo que este versículo ya lo debemos saber, y si no lo sabemos, vale que lo sepamos, pues, que lo aprendamos. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. Amén. Bien, ahora vamos a lo que hemos venido, a conocer más de la santa palabra de Dios. Dije que vamos a leer ahora quién la escribió y cómo la escribió. Ahora, ¿quién escribió la Biblia? Todo libro tiene un autor. Según como sea el autor, así será el libro. Cuando leemos la Biblia, pueden surgir preguntas. ¿Y quién escribió la Biblia? ¿Si la escribió Dios? Si la escribió Dios, él directamente, o cómo lo hizo. Si la escribieron seres humanos, ¿qué nos garantiza que es palabra de Dios? Bien, esas son las interrogantes que a veces nos hacemos cuando tomamos la Biblia. Por fe sabemos que es palabra de Dios que viene a nosotros, y a veces, en lo que a mí respecta, gracias a Dios, sé cómo vino, cómo llegó a nuestras manos y todo. Bendito Dios. Pero lo que me interesa es lo que Dios me dice a mí, para tener una vida diferente. Bien, y esto es lo que creemos, por lo menos los cristianos conscientes que leemos la palabra, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que fue redactada por hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios.
Lo que estos hombres escribieron fue soplado, fue respirado, fue así dicho por Dios. Él habló por medio de ellos, los que estaban escribiendo. Ellos fueron sus voceros. Esta inspiración fue una inspiración verbal para que ellos la escribieran. O sea, que se extendió hasta las palabras mismas empleadas por los autores humanos. Eso lo creemos por fe. Pero tenemos que investigar, tenemos que saber para tener una seguridad de lo que estamos ahora hablando para las personas que tengan interés de conocer el origen de la Biblia. Es necesario hacer la siguiente aclaración. El proceso de inspiración no fue mecánico. Dios trató a los autores de las escrituras como grabadoras, sino los trató como a personas vivas y responsables. A veces les habló en sueños, en visiones, a veces con una voz audible, a veces por medio de ángeles, otras veces no se nos dice cómo llegó hasta ellos la voz de Dios. Puede que ni siquiera fueran conscientes de ello, que lo estaban haciendo tan inspirados que ni sabían de dónde les había llegado. Cualquiera sea el medio de comunicación empleado por Dios para hablar a los hombres, nunca anuló la personalidad propia de estos hombres. Por el contrario, su estilo literario y el vocabulario utilizado eran propios. Dios no anuló a nadie, los usó tal como eran. Bueno, ya estamos viendo ahí quién escribió la Biblia. Y dijimos hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo se escribió? ¿Cómo se escribió la Biblia? La Biblia, antes de ser escrita, mayormente el Antiguo Testamento, fue trasladada en forma oral. Imaginen qué difícil. Para hoy en nuestro tiempo es difícil, para ellos no. Su redacción tuvo una doble fuente, una revelación directa y hechos históricos que pasaban de generación en generación desde tiempos muy antiguos. Nosotros estamos acostumbrados a leer y escribir y no comprendemos fácilmente el mundo oriental antiguo, en donde no se escribía, sino que solo se memorizaba. O sea que los abuelos le contaban a los nietos le contaban a sus hijos, y así venían conociendo la historia y las maravillas que Dios hacía en ese pueblo. Esa transmisión oral se facilitaba porque se hacía en verso. Los acostumbraban a decírselos en verso y con cierta cadencia musical que ayudaba a recordar. A veces la gente no se acuerda de algo, pero si, por ejemplo, en un corito o en un himno está algo, ahí se acuerdan. Es más fácil recordar así y esto lo usaban ellos. Pero más tarde, un tiempo más adelante, los autores sagrados escribieron en cueros de res, largas tiras de cuero llamadas pergamino, que se enrollaban en 2 cilindros de madera. Cada rollo era un libro. Se escribían con plumas de aves untadas con tinta. Se les dificultó bastante, ¿verdad? Pero sigamos. También se escribieron las antiguas Biblias en papiros, que eran láminas sacadas de una planta egipcia llamada papiro. Y luego
Ya posteriormente vinieron los códices, que son manuscritos muy antiguos que tienen textos bíblicos. Hay en el mundo más de 1140 manuscritos bíblicos. Varios de estos códices son del siglo IV. Los más famosos están en el Vaticano, en Jerusalén y en Londres. Ahí hay códices, manuscritos antiguos de la palabra de Dios. Bien, estamos viendo cómo se escribió. Ya lo dijimos, en pergaminos, en papiros y en códices. Pero también, ¿en qué idioma se escribió la Biblia? Veamos en el idioma que se escribió. La Biblia se escribió en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Era la lengua propia de Israel. Sin embargo, después de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, el arameo sustituyó mucho al hebreo, siendo un dialecto de este en el que Jesús hablaba. Ya cuando él estaba acá, hablaba en arameo. Finalmente, en griego, se escribieron algunas porciones del Antiguo Testamento y todos los libros del Nuevo Testamento, todos. Hay quienes creen que el Evangelio, según San Mateo, se escribió en arameo. ¿Se acuerdan por qué? Que les he recalcado en las lecciones anteriores, porque Mateo escribió a los judíos y el idioma de los judíos era hebreo. Eso se cree, no hay seguridad. Solo son comentaristas, historiadores. Pero bien, vemos en qué idiomas escribió, en 3: hebreo, arameo y griego. Pero sigamos, los géneros literarios de la Biblia. Los géneros. Hay diferentes formas de expresión en la Biblia que llamamos géneros literarios: fábulas, parábolas, poemas, leyendas, refranes, metáforas, hipérboles, antropoformismos, etc. Toda la gramática, ahí está. Todos los idiomas tienen una su buena gramática, bien lúcida. Cada vez que leamos la Biblia, debemos tener en cuenta estos géneros para saber distinguir entre ideas y el modo de expresar estas ideas, entre el núcleo histórico y el ropaje literario que lo expresa. Es necesario siempre tener que hacer con cuidado una exégesis para tener una seguridad de lo que nosotros estamos leyendo y para entenderlo, trasladarnos a aquel contorno histórico. Bien, los géneros literarios que encontramos en la Biblia son historia. En la historia encontramos de tipo poético, popular, no bien místico, sino tipo poético. Va. De ahí de tipo informativo, como en Reyes de mucha información. También de tipo de anuncios, los evangelios, buenas nuevas de salvación, los hechos, cuando estaba cambiando el judaísmo, el cristianismo. Es de entender lo que son anuncios, noticias. Eso es en historia. Pero también tenemos otro género que es ley. Los textos que recogían normas y costumbres por las que se regía el pueblo. Un ejemplo, Levítico. Ustedes saben cuáles son los 5 libros de la ley, pero ahí tenemos el ejemplo de Levítico. También tenemos profecía. La profecía era mensaje de exhortación y ánimo a veces
de parte de Dios para su pueblo a través de un mensajero, a través de un profeta. También tenemos lírica. Esta expresa sentimientos, vivencias internas, pasión, amor con un lenguaje simbólico y religioso, salmos, cantar de los cantares y lamentaciones. Ahí estamos viendo buenos ejemplos de una lírica. Luego tenemos también otro género como sabiduría. Esta se refiere a narraciones de experiencias de la vida. Son reflexiones sobre diversas realidades de la vida, sobre los grandes interrogantes de los hombres formulados por sabios y pensadores. En este caso, el ejemplo que tenemos es Proverbios, Job, Eclesiastés. Son libros de sabiduría. Pero también tenemos cartas que también hacen un buen bloque en cuanto a la estructura bíblica. Veamos, cartas, escritos enviados por un remitente a un destinatario, cartas proféticas, cartas reales a los reyes, a la realeza, instrucción, cartas de instrucción, etc. Y en este el ejemplo es Pablo. Pablo escribió muchas cartas. También tenemos otro género que es el apocalipsis, los eventos futuros, la escatología. Y aquí tenemos el relato de las revelaciones obtenidas mediante visiones y sueños expresados de forma enigmática y simbólica. Al final, el bien triunfará sobre el mal. Ejemplos de este género, Daniel y Apocalipsis. ¿Bien? Estamos viendo los géneros literarios de la palabra de Dios, de la Biblia, que son bien empleados para nuestro conocimiento y reconocimiento, valga. Bien, de todo lo que hemos visto, de todo lo anterior en esta clase que estamos concluyendo, vemos que el autor de la Biblia, ¿quién es? Es Dios. Los escritores fueron instrumentos que escribieron bajo la inspiración de Dios. La Biblia, antes de ser escrita, se transmitió de manera verbal, oral, mayormente el Antiguo Testamento. Es importante para una buena interpretación conocer en qué género literario está escrito un pasaje de la Biblia. Esto nos ayudará a entender qué es lo que el autor sagrado quiso decir. Y no voy a decir lo que yo creo, sino tenemos que entender. Ahí es donde debemos conocer varias materias importantes. ¿Cómo? De saber hacer un exégesis. También conocer historia para tener una idea realmente hermenéutica, que es el arte de saber transmitir lo que yo estoy entendiendo. Aún homilética, para saber desglosar el pasaje y darlo a entender a una persona a la que tiene interés en conocer. Miren qué interesante. Si estuviéramos en un aula, yo hiciera estas preguntas, pero las voy a hacer y las voy a contestar aquí de un solo, porque no hay quien me las conteste ahorita. Y decimos, ¿quién escribió la Biblia? La respuesta sería, la Biblia es la palabra de Dios. Fue inspirada por el Espíritu Santo a diversos hombres para que la escribieran. ¿Ok? Bien. Otra pregunta. ¿Cómo se escribió la Biblia? Aquí podemos decir, la redacción fue por revelación directa
y hechos históricos que pasaban de generación en generación, primero oral, luego la escribieron en cueros llamados pergaminos. Dios trató con los autores, a veces en sueños o visiones, con voz audible o por medio de ángeles. Es lo que hemos estudiado ahorita. Pero también preguntémonos, ¿en qué idioma se escribió la Biblia? Este es bien sencillo. Se escribió en 3 idiomas. En hebreo, arameo y griego. No hay más. Hoy la Biblia ha sido traducida a otros idiomas. Pero el origen, se los estoy diciendo, 3 nomás. 3 idiomas. Veamos cuáles son los géneros literarios de esta bendita palabra de Dios. Mencionemos los géneros que encontramos en la Biblia. Los géneros son historia, ley, profecía, lírica, sabiduría, cartas y el género apocalíptico. Miren qué interesante. Hemos conocido un poco más de lo que la palabra de Dios contiene. Y como dije al principio, la palabra de Dios era para saber quién la escribió y cómo la escribió. Esto es lo que corresponde a la clase de ahora, la clase número 3. Son poquitas, no se me vayan a aburrir. A quien esté interesado, gloria a Dios. Y quien no, pues, que no lo vea. Así de sencillo. Cada quien tiene su manera de pensar y su manera de ser. Así como el Señor respetó a cada uno de los que escribían, les respetó su carácter. Así tenemos que ser para vivir en paz. ¿Ok? Bien. Vemos quién escribió la Biblia. La escribió el mismo Dios por medio de personas inspiradas. ¿Cómo se escribió? Pues en pergaminos, etcétera, etcétera. La Biblia es el libro mundial y el más correteado. Ha sido, lo han tratado de destruir. Algunos no permiten que se lea. Otros dicen que no sirve, pero es el único, la palabra de Dios, la que transforma a la vida de cada persona. Quien lee la Biblia es una persona sabia. Que sea para la gloria de Dios. Y la próxima enseñanza la vamos a tratar, como dijimos, vea que los géneros literarios que acabamos de ver, la próxima enseñanza la vamos a tratar en otro tema. Y este tema va a ser el canon bíblico. La medida que le dieron, porque como al principio les dije, habían bastantes libros, muchos libros, pero aquí nosotros vamos a ver cómo se resolvió, cuáles eran los inspirados y cuáles no. Y eso vamos a estudiar la próxima enseñanza que Dios nos permita por este medio. Oremos. Padre bendito, gracias, muchas gracias, amado Dios, porque nos permites en este momento tener una reunión de enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a entenderla y a reconocerla por fe para vivirla en esta vida que nos prestas en esta tierra. Padre, gracias. Tú te manifiestas con amor, con poder y con sabiduría. Te alabo, mi Dios, te alabo por siempre, para siempre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Qué bendición, qué bendición. Hemos